Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Concepción Meneses León, soy asesora educativo histórico-cultural del Centro Comunitario Ecatepec y aquí estamos en la segunda sesión de los cronistas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec Museo Casa de Morelos, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec, de Morelos, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Ecatepec, una imagen, una crónica. La primera conferencia de este año 2023 se intitula Santa Clara, Cuatitla y San Andrés de la Cañada. Perdón, es la segunda conferencia. Presentación del presidio. José Leopoldo López Rosas, cronista auxiliar del pueblo de Santa Clara, Cuatitla. Francisco Javier Hernández, cronista del pueblo de San Andrés de la Cañada. Y la doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Ecatepec de Morelos por la ANACIM y cronista de la Microm. Presentación de los cronistas, los dejo con la cronista Angélica Rivero. Gracias. Buenas tardes a los que nos acompañan y a los que nos ven por las redes sociales. Pues como bien dijo señora Rosa, esta es la segunda conferencia de este ciclo de conferencias que se intitula Ecatepec, una imagen, una crónica. Como mencionamos hace ya 2 meses, básicamente nuestro interés en este ciclo de conferencias es analizar una imagen desde el punto de vista antropológico, arqueológico, artístico, y en esta ocasión lo que vamos a ver, las 2 imágenes que se van a analizar, corresponden en el primer caso del pueblo de Santa Clara, Cuatitla, a una imagen de una actividad religiosa, propiamente un Viernes Santo. Entonces se analizará esa imagen. Con respecto a la imagen que se verá del pueblo de San Andrés de la Cañada, corresponde a una imagen de la década de los años 70 del siglo XX y es patronal. Entonces, como vamos a ver a lo largo de esta plática, es mucho lo que se puede ver, analizar y disfrutar de cada una de estas imágenes. Y como mencionamos en la pasada conferencia, también nos interesa mencionar quiénes fueron los fotógrafos, los que hicieron posible estas imágenes y también quiénes son los dueños. Básicamente con el objetivo de dar los respectivos créditos de las imágenes, porque en muchos casos se reproducen, se comparten, pero nunca se dice quiénes hicieron posible las mismas. Bueno, ya sin mayor preámbulo, cedo la palabra al cronista auxiliar del pueblo de Santa Clara, Cuatitla, el cocinero tradicional, José Leopoldo López Rosas. Cedo la palabra a él. Un aplauso, por favor, para él. Sí, bueno, buenas tardes. Número 2, año de la fotografía, descripción de la imagen religiosa, descripción de la vestimenta o túnica de la imagen religiosa, el eje central de la fotografía y cofradía de nazarenos, descripción del escapulario, vestimenta de la cofradía de nazarenos, arquitectura que se aprecia en el centro del pueblo, vegetación que se observa en el centro del pueblo y alrededores. Bueno, pues empezamos con el título de la fotografía. Pues como podemos ver, es una procesión en Viernes Santo en el pueblo de Santa Clara, Cuatitla. Y el punto 2, pues es la ubicación del pueblo. El pueblo de Santa Clara, Cuatitla se localiza en el kilómetro 14, menos 21 de la antigua carretera México-Pachuca y al sur de la cabecera municipal. Forma parte de uno de los pueblos originarios del municipio de Ecatepec de Morelos. El número 3, pues son características de la fotografía. Es una fotografía en blanco y negro de tamaño postal con una medida de 15 centímetros de ancho por 10 centímetros, por 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Y nos muestra pues un pueblo
joven y rural, con una escasez de viviendas, como podemos ver. El dueño de la fotografía, pues bueno, son varios dueños, ya que esta fotografía fue tomada en serie, pero pues la familia que nos las proporcionó pues fue la familia Ramírez. Año aproximado, pues se calcula que fue tomada entre los años 30 y años 40 del siglo XX, ya que como mencionamos, pues es un pueblo joven y rural. Como se aprecia en la fotografía, el tipo de vestimenta es muy importante, porque aquí ya cambia. Voy a mover tantito, porque vemos a varios señores ya con traje sastre, y vemos también pues a uno que otro con el típico sombrero, ¿sí? Y la tradicional vestimenta que se usaba anteriormente de manta pues desapareció, fue sustituida por la vestimenta de vestir. Descripción de la imagen religiosa, como podemos ver. Esta es la imagen religiosa. Es una imagen que representa a Jesús Nazareno, pero para el pueblo de Santa Clara es más conocido como el Divino Redentor. Data del siglo XVII, tiene una medida de 1,65 m de alto por 40 centímetros de ancho de espalda, cuenta con una piana o base de 40 por 40 centímetros de grosor, de 40 por 40 con un grosor de 9 centímetros. Es tallada en madera y es articulada de brazos. Se desconoce qué tipo de madera es, ya que está en valoración para una intervención de restauración. Tiene ojos de cristal, una barba esculpida de la misma madera y porta una cabellera de cabello natural. El dato mencionado al siglo que se refiere, pues lo proporciona que por el momento está trabajando en restauración dentro del templo, que es una restauradora de arte sacro. Es una persona la que está trabajando. Descripción de la túnica, como podemos ver, pues esta es una túnica color morado. Bueno, aquí no se ve porque es una fotografía en blanco y negro. Es una túnica morada con un remate en cuello, que es esta parte de aquí, y tiene unos racimos de flores que, bueno, casi no se aprecian, pero son estos de aquí, y estos galones de aquí, del remate de la manga y el dobladillo de la túnica, son galones en hilos de plata. Esta túnica pues es de las más antiguas que tiene otra, pero pues a Semana Santa del 2023 que acaba de pasar, la volvió a ocupar porque pues el párroco que ahorita está en turno pues la encontró junto con otras telas antiguas. El eje central de la fotografía, bueno, pues a este punto vamos. Como podemos observar, es una fotografía que trata una procesión de un Viernes Santo. Como vemos, pues la imagen va saliendo del templo, ya mencionado por lo anterior, pues es el Divino Redentor. Como se puede observar, la imagen del Divino Redentor va saliendo del templo, va por el medio del atrio y es transportada en una anda o mesa. Esto quiere decir, bueno, es un anda porque se llama anda porque las imágenes son transportadas en una tipo mesa, pero como ya en tiempos coloniales se les llamaba andas a donde se trasladaban las imágenes, pues hasta el momento se sigue mencionando que son andas. En este caso va transportada por 12 nazarenos. Los nazarenos son estas personas que portan el escapulario. Algunos llevan un pañaquete en la cabeza. Lo usaban mucho porque pues era para mitigar el fuerte sol que hacía en esos tiempos. Ahorita es más. ¿Sí? Por otra parte vemos a 6 personajes que representan a los soldados romanos o sayones, como también se les conoce. Bueno, a ver, no sé si alcancen a apreciar la fotografía, pero son estos personajes que van vestidos de soldado, portan un casco romano y su lanza. Su función de estos personajes, el día viernes, bueno, su función es desde el jueves que se apresa la imagen, y el día viernes la custodian porque la llevan ante Poncio Pilatos para la representación o la sentencia o muerte de Jesús. ¿Sí?
Durante las representaciones, pues las familias es muy típico que acompañen, principalmente acompañan en las procesiones, como podemos ver en la fotografía, ya que se observan a las personas mayores que van acompañadas de sus hijos, y por ahí vemos a varias mamás que cargan a sus bebés en brazos. Por aquí vemos una, y de aquel lado, del lado derecho, vemos al señor que va con su hija, y por aquí vemos a una mamá que va con su niña vestida de ángel. ¿Sí se oye? Sí. Otra de las participaciones son las mujeres, principalmente las viudas del pueblo. Son estas personas que van de negro, estas que van aquí, son las que tienen mayor participación, ya que como podemos ver, su función es acompañar, bueno, en el Vía Crucis, y su mayor papel es en la noche, ya en la procesión del silencio, que acompañan a la Virgen de la Soledad, igualmente vestidas de luto, pero ahí sí ya acompañan con una cera en la mano para la procesión. Actualmente, pues las que ahora se visten de negro, pues es el grupo de Azucenas de María. Son unas jóvenes que son las que cargan a la Virgen de la Soledad, que van vestidas pero con una mantilla, ya no llevan el rebozo, porque para cargar es algo incómodo. Por la noche, pues igualmente cargan ellas a la Virgen de la Soledad, pero el papel principal son las viudas, que acompañan igualmente con su cera. Y pues ya es muy poco lo que se ve, pero en las familias tradicionales del pueblo que tienen más arraigo a estas tradiciones, todavía acompañan vestidas de luto a un velorio, a un sepelio, van con su rebozo negro, y pues son muy pocas las jóvenes que están retomando esta actividad. Estas representaciones se hacían fuera del templo y muy cerca de él, pero en la actualidad pues ya se hace un poco más retirado a lo que es ahora sí que la colindancia con la colonia El Gallito y el límite del pueblo, porque ya no hay espacios donde se puedan realizar, porque como se ocupan caballos, pues no hay a donde los echen a correr. Entonces pues se decidió ya optar por es un campo de fútbol, entonces pues ahora ya se hace más retirado. Bueno, pasamos a lo que es la cofradía. Bueno, pues esta cofradía está dedicada al Santo Entierro, que es otra imagen. Bueno, es que tiene dos funciones la cofradía. Lo que es transportar la imagen del Divino Redentor, y tiene a su cargo y custodia lo que es la imagen del Santo Entierro, aquí no se aprecia. Esta cofradía surge durante el virreinato, fue muy activa en aquellos tiempos, porque pues tenía varias actividades dentro del templo, como eran las misas, y cubría los gastos de comprar ceras para alumbrar el templo, y también con la misma cofradía, porque sufragaba los gastos de alguna defunción o alguna enfermedad que tenía algún integrante de la cofradía. Ellos sufragaban esos gastos, y estos gastos surgían en unas tierras que tenían a su cuidado, se llamaban tierras de santo. Y recordemos que durante el virreinato, pues a las imágenes de mayor devoción o mayores arraigo les daban sus tierras para que pudieran sufragar sus gastos sobre la fiesta patronal, ¿no? En este caso la imagen pues tenía sus tierras, entonces cosechaban y de ahí sacaban para sufragar todos esos gastos de funciones y compras de cera. Pero pues dada la entrada a las leyes de reforma con el presidente Benito Juárez en el año de 1859, la cofradía pierde sus funciones que tenía dentro del templo y fuera del templo. Y en ese tiempo pues todos los artes religiosos que te hacían fuera del templo quedaban prohibidos,
y pues de ahí se empieza a minimizar la cofradía, porque ya no tiene tantas actividades como era en un momento, porque por las leyes de reforma pues no podían hacer grandes cosas, y a su vez pierden las tierras que tenían a su cuidado. Actualmente pues la cofradía pues sigue vigente a pesar del tiempo. Ahorita pues está conformada por 27 compañeros, entre ellos pues hay un niño que entró el año pasado, tiene 9 años, es el más jovencito de todos, porque pues hay adultos que pues ya rebasan los 70 años. Y pues sobre los gastos, bueno, aquí hay una tradición o costumbre de un poco de más de 100 años con los responsorios, que se tocan el Jueves Santo y Viernes Santo por la noche, que son para unas procesiones cortas que se hacen dentro del templo. Estos responsorios están titulados como Christus Factus, donde el día jueves pues el pueblo, bueno, los que interpretan esos responsorios los interpretan en latín, y el pueblo responde con un canto que es a los sayones. El día viernes, de igual modo, pues igual que se vuelven a interpretar, pero ya el pueblo responde con una letanía hacia la Virgen de la Soledad, que es ayudemos almas en tanto penar a la Virgen pura de la Soledad. ¿Sí? Y pues ahora pues sus gastos de la cofradía pues ya no son como antes, ahora pues son diferentes, porque pues hay que cubrir esos responsorios. De igual modo pues tiene igual el gasto se hizo una restauración hacia la urna del Santo Entierro, se hizo igualmente la restauración del Santo Entierro, porque pues ya por los años pues sí están algo gastadas las imágenes, entonces se decide hacer las restauraciones, y por el momento pues ahorita se está valorando entre la misma cofradía la restauración de la imagen, ya que como vemos pues data del siglo XVII y pues ya tuvo una intervención anterior, pero ahorita como es articulada el movimiento de que hace el brazo de abrazar la cruz, y ya están un poco forzados, entonces hay que ver ese tema. Y para la descripción del escapulario, bueno, de aquel lado tenemos un escapulario, bueno, es mío, se denomina escapulario. Este escapulario forma parte de una indumentaria de algunos religiosos, que consiste en una pieza de tela que cuelga sobre el pecho y sobre la espalda, con la apertura hacia la cabeza. Pero nosotros los nazarenos utilizamos que es una tela en terciopelo con acabados en dorado y con las iniciales JHS, que en latín se lee Jesus Omnibus Salvatori, y en castellano significa Jesús el Salvador de los hombres. Por la parte de atrás lleva lo que es la urna, una especie de urna del Santo Entierro con una cruz. La vestimenta de la cofradía pues es pantalón negro, camisa blanca y el escapulario. Nosotros seguimos vestiéndonos igual a como están ellos, desde ahí se toma como referencia la vestimenta ya de la cofradía que es actual. ¿Sí? Ahora sí, como estoy aquí yo vestido. Y como dato importante, hay uno de los compañeros de la cofradía tiene un escapulario que ha pasado por 6 generaciones de su familia. Ahorita pues ya no lo sacan tanto porque sí ya está algo acabadito, pero es interesante la manufactura en la que está elaborado, porque son telas más finas, el material es más fino, son lentejuelas pero metálicas, a lo que nos llama la atención de los años, ¿no? Porque pues ya ahorita ya las lentejuelas pues son muy plásticas, muy sencillas, pero esos escapularios, hay tres escapularios antiguos que todavía conservan algunos compañeros y son de ese mismo material. Y pasamos a lo que es la parte de la arquitectura de lo que se puede apreciar en la fotografía. La arquitectura que se muestra en la fachada del templo, no sé si la alcancen a ver, se ve parte de lo que es la entrada,
Lo que es el arco son unas jambas o remate, y lo que tiene ahí son unas especies como de palmeritas. Es lo que tiene el remate del arco hacia la entrada del templo. Como podemos ver, pues también hay un nicho vacío. La parte que se ve hacia arriba es parte de la torre campanaria del templo. A su lado pues vemos una de las bardas antiguas, no sé si las alcancen a ver, son estas, con un remate de almenas. Estas bardas lo que hacían era rodear lo que era el atrio y lo que fue en su momento el Camposanto. Esas bardas fueron retiradas en 1939 por orden del presidente municipal Regino Fragoso, ya que pues decía que pues estaban mal porque pues tapaban lo que era el templo. Y como referencia, pues el Camposanto se clausura en julio de 1894, termina de ser Camposanto, ya vemos que ya no hay nada. Ese mismo mes, por horas de diferencia, se inaugura el actual panteón que tenemos en el pueblo. La vegetación que se aprecia, pues como lo podemos ver, pues son árboles de pirul, casi no se alcanzan a ver, pero pues era lo que abundaba mucho. Y lo que nos da el mote de nopaleros, pues son las nopaleras que no podían faltar en las casas. Por aquí vemos un árbol de olivo, y por aquí vemos los árboles de granada. También de la arquitectura, perdón, se me pasó algo muy importante, las casas de adobe que se alcanzan a ver. Esta es una calle, por aquí hay otra vereda, que ahora si las juntamos esta con esta, y son las calle Morelos, esquina con calle Hidalgo. Otro dato importante que se me pasó, perdón, que ya había alumbrado de luz. Aquí la luz entra en el pueblo en el año de 1929. Es lo que podemos apreciar. Y pues concluyo mi participación con una semblanza. Para nuestro pueblo de Santa Clara Coatlicla es un orgullo poder preservar esta festividad de la Semana Santa, ya que se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo, a pesar de los grandes cambios que se han tenido en el pueblo y sobre todo con las nuevas generaciones que se han introducido en estas representaciones. Y por otro dato concluyo que somos la única cofradía que sobrevive a nivel municipio. ¿Sí? Gracias. Bueno, doy las gracias aquí a las familias de mi pueblo que pues siempre nos proporcionan algunos datos o sus vivencias y comparten sus fotografías. Agradezco a la doctora Angélica Rivero por la invitación. Agradezco aquí a la Casa de Morelos por el espacio y agradezco al ingeniero Gilberto Enríquez Chávez por también su participación en esta fotografía. Muchísimas gracias. Gracias, Polo. Omitiste nada más dos cositas que nos gustas platicar sobre el Cerro Gordo que se alcanza a ver y sobre las casas también que están ahí. ¿Qué familias son las que habitaban en ese espacio? Bueno, en este espacio tenemos aquí lo que es el eminente del Cerro Gordo que se ve todavía con árboles, ahorita ya si lo ven pues está lleno de casas. Y las familias de aquí de la esquina, pues ahorita son Ramos. En la parte de atrás, pues caminamos hacia aquí que ya está Hidalgo, y ya son familias López, son ahora sí que son parientes lejanos míos. Y más hacia atrás pues igual son López y luego ya colindan con los Camacho, colindan con los igual otros López, somos muchos López en el pueblo, pero pues como vemos pues sí son casitas de adobe, todavía no había una construcción como tal como ahora es el pueblo lleno de casas ya de concreto. Todavía algunas casas conservan sus paredes que dan hacia la calle, que sí es fotografiado, de adobe, que quedan como vestigios de las construcciones antiguas. Gracias.
pasar a la sesión de preguntas. Ahorita cedo la palabra al compañero Francisco Javier Hernández, cronista del pueblo de San Andrés de la Cañada. Buenas tardes. Voy a empezar con la descripción de la imagen de mi comunidad. Nuestro tema: fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol en la ranchería de San Andrés de la Cañada. La fotografía fue tomada en el año de 1972 y fue en un tiempo de la celebración de la fiesta patronal de San Andrés Apóstol. Voy a empezar a comenzar a describirles lo que es la imagen. Las personas se encuentran adentro del templo, aproximadamente son unas 300 personas. Se encuentran paradas lo que es en el atrio, porque el templo de San Andrés Apóstol es muy pequeño, el antiguo. Por lo tanto, las personas tenían que permanecer en la parte de afuera, aún sentadas en lo que es la barda de piedra que se encuentra alrededor. La entrada principal al templo tiene un arco que está adornado en color amarillo y blanco con 2 ramos de gladiolas rojas naturales. Los adornos que se encuentran en la parte de acá son de material de plástico en forma de banderín, en colores verde y rojo, alusivos al color de San Andrés Apóstol. Como pueden observar, no hay jardines, es de terracería, y pues el templo prácticamente no se ve en esta imagen, pero nos demuestran el gran fervor que tenían los visitantes al acudir a la fiesta patronal. Las personas que se encuentran reunidas se presentan vestidas de forma, ahora sí, muy a la década de los años 70. Podemos observar pantalones acampanados, camisas con figuras a manga larga, las señoras con sus peinados, las niñas con vestidos, y bueno, una que otra que corriendo, ¿verdad? Se le cae la manga de vestido. La banda de viento se está preparando con sus instrumentos para iniciar a tocar, terminando la celebración. Todo eso es dentro del atrio. La celebración es muy importante porque es la fiesta del pueblo. Cada año en mi comunidad se lleva a cabo una celebración importante, se le denomina la fiesta del pueblo, y en la imagen estamos viendo que es la fiesta de entonces de la ranchería del pueblo de San Andrés. Antes era ranchería. Ahora, por la parte de afuera vemos que eran puros caminos de terracería. Observamos 12 automóviles a lo largo del templo, una camioneta en color azul. Me imagino que pudo haber trasladado a la banda. Aquí se encuentra otra camioneta particular. Las
las casas de mi comunidad anteriormente fueron construidas de piedra. Ahora sí, todas las familias de la ranchería de San Andrés construyeron sus casas de piedra con los techos de cemento. Solo se ve una aquí en la parte de abajo de las 4 que están aquí, que tiene lámina de cartón, pero hasta acá se encuentra otra que también es de piedra. En mi comunidad, las familias de San Andrés tenían sus pequeños ranchos a grandes distancias, como podemos ver en la imagen, ahora sí, de cerro a cerro. Ahí se acostumbraba comunicarse, bueno, los señores, los hombres, todavía hasta la fecha no se pierde eso, se comunicaban con el famoso chiflido para poder avisar de dónde a dónde se encontraban. Y así todas las familias se encontraban en diferentes zonas de lo que es la ranchería de San Andrés, a las faldas de la Sierra de Guadalupe. Mi comunidad está enclavada entre la Sierra de Guadalupe y la rodean varios cerros muy importantes. Los principales son el Pico Tres Padres, otro es el Cerro Moctezuma, otro es el Cerro Cabeza Blanca y el Cuautepec. En mi comunidad es el Cuautepec. Este cerro, esta loma, es parte de ese cerro Cuautepec. De las partes altas los cerros se ven solo uno, o sea, se ven grandísimos, y por abajo vemos diferentes lomas, pero hay que apreciar las alturas para podernos dar cuenta las dimensiones que tienen los cerros. La vegetación de mi comunidad es muy extensa. Podemos ver árboles de pirul, tepozanes, mezquites, encinos, es lo que más abunda en aquel rumbo. Todavía se encuentra gran cantidad de pirules, pero ya la mayoría de esos árboles han sido podados, porque la verdad se encontraban en los patios, en las esquinas de las casas. Anteriormente pues eran puras veredas y caminos, no existía pavimento, no había servicios de agua potable ni drenaje. Agua para beber sí había en los manantiales que se encuentran en la comunidad. Por eso es de que ahí se asentaron los primeros fundadores del pueblo. Aquí, en esta parte, se alcanza a ver el Cerro del Reloj, y hasta acá el Pico Tres Padres, que son unos de los cerros más imponentes son imponentes de los que rodean a la ranchería, que se encuentra enclavada en esa zona. Pues es lo que yo les puedo explicar en relación a la fiesta patronal de la ranchería de San Andrés de la Cañada, actualmente el 8º pueblo del municipio de Ecatepec. También en la foto no puedo omitir que ya había servicio de electricidad, porque como pueden ver hay postes de luz. La energía eléctrica fue instalada en los años 60, a finales del año 60. La imagen es de 1972, por lo tanto ya teníamos luz eléctrica en la comunidad, y también un transformador, el cual se encuentra dentro del templo. Ya en la actualidad ya no existe eso, ya los quitaron. En la fotografía no hay jardín, no hay kiosco. Ya en estos tiempos ya tenemos kiosco, jardines y el Mexicable en la estación número 7. Eso es lo que yo les puedo comentar de esa fotografía a simples rasgos. Una imagen, una crónica de mi comunidad. Ya pasando a otro tema, fuera de la fotografía, de forma particular y dentro de las festividades de mi pueblo, se organizan peleas de gallos, carreras de caballo, y hasta llegó a organizarse corridas de toros en el lienzo. Tiempo atrás, ese lienzo todavía existe
al pie del cerro Pico Tres Padres. La mayoría de los originarios siempre preparan un platillo para recibir a sus visitantes que vienen de fuera. Son las tradicionales carnitas, el platillo que más se cocina. También la barbacoa de res, pollo, borrego, acompañados con nopales, los cuales son bajados de las extensas nopaleras que hay en los cerros, en las partes altas, con salsa verde y roja, agua, pulque, tequila y en ocasiones refresco. Todo eso es lo que se organiza en la fiesta patronal de mi comunidad, claro, sin descartar lo que son las procesiones. Terminando esa celebración, siempre sale la imagen de nuestro santo patrón que les muestro en el cuadro que se encuentra enfrente de nosotros. Esa imagen es la que sale en procesión, tendrá un siglo de antigüedad, se desconoce el tiempo, pero fue adquirida en el siglo XX y es la que veneramos en la actualidad con gran fervor. Ese cuadro tiene mucha representación porque se coloca un altar con un tapete de acerrín de unos 100 metros y varias albas de cohetes, y llega Santo Patrón al encuentro de ese cuadro, de esa imagen, y es cuando se prenden los cohetes para recibirlo. La banda toca varias dianas, por eso traje ese cuadro, porque es representativo en la fiesta patronal en la actualidad, y es nuestro santo patrón al que veneramos y que le da identidad a mi comunidad, el pueblo de San Andrés de la Cañada, que pasó a ser pueblo desde el mes de agosto del año 2006 y forma parte de los pueblos fundadores del municipio. Así está considerado, aunque sabemos que los pueblos fundadores del municipio pues son San Pedro, Santa Clara, Tuxtepec, Guadalupe, Victoria, Santa María, Santo Tomás, Chiponocle, San Cristóbal, por mencionar los más antiguos. Pues eso es a simples rasgos lo que es esa imagen del centro del pueblo de San Andrés de la Cañada. Gracias. Como pudimos observar, la información que nos dan las imágenes es abundante. Quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para los compañeros cronistas. ¿Sí? Sí, a mí buenas tardes, mi nombre es Ciano. Gracias por la conferencia. Viendo las dos imágenes, estaba yo pensando que hubiera sido agradable que los dos cronistas hubiesen podido sacar una fotografía actual precisamente del espacio, porque nos indica pues los cambios tanto de construcción como pues las vestimentas de las mismas personas, no precisamente a lo mejor en las festividades sacar esas fotografías, pero sí tal vez en un momento cotidiano para tener simplemente la comparación. Estaba yo viendo y mi pregunta es para Leopoldo, con esta de la barda que estaba en la fotografía, que tiene las almenas, está ya en la casa parroquial. No, justamente donde ahora se encuentra la barda, se encuentra lo que es la casa cural o parroquial que está junto al templo, sí, donde se quedan los padres. ¿En qué año fue construida esa casa parroquial? En el 50. En el 50. Entre 50 y 55 se construyó en el siglo XX. Perfecto. Bueno, son mis comentarios. Muchas gracias. Nada más una aclaración con respecto a no aportar otra imagen. De entrada, nada más quisimos enfocarnos en una sola imagen, precisamente para viajar en el tiempo. Sí tienes razón que a lo mejor sería importante como el contraste, ¿no? Sin embargo, ahorita la tarea que
estamos haciendo cada uno de los cronistas es hablar exclusivamente de una imagen, hacer una crónica con una sola imagen. Porque muchas veces nos apoyamos con 20, 30 imágenes, ¿no? Y no decimos gran cosa. Entonces aquí la idea es, la tarea del cronista es aportar todo lo más que se pueda de una sola imagen desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque bueno, podemos analizar la parte religiosa, la parte arquitectónica, la vegetación, etcétera. O sea, una fotografía te da para mucho, entonces por eso no utilizamos dos imágenes, solo una. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Vamos. Yo mencionó que ese cerro se llama Cuautepec, ¿verdad? Ese es el cerro, bueno, que no tiene que ver con la imagen, pero me da curiosidad, ¿es el cerro que le da el nombre al pueblo de Cuautepec de Ciudad de México? No, este cerro es uno de los 29 que integran la Sierra de Guadalupe y se llama Cuautepec, lugar de águilas, y es un cerro imponente que se encuentra en la sierra, que más bien está entre las colonias Tablas del Pozo, El Mirador y San Andrés de la Cañada, en el centro de la Sierra de Guadalupe. Sí, pero no, Cuautepec es más al fondo. Cuautepec está ubicado a pie del Cerro Pico Tres Padres. Sí, de aquel lado. Aprovechando tu micrófono, ¿sabes si ya estaba el camino hacia las antenas o ya había... ¿O ya existían? No existía. ¿No? Eran puras veredas para subir a la cima. Y se dice que cuando estaban construyendo las antenas, sí había un asentamiento prehispánico ahí, el cual fue cubierto, encontraron muchos objetos prehispánicos, se los llevaron los ingenieros y se dice que desapareció mucha gente en la construcción de esa antena de Televisa. Que hay ocasiones que subían los camiones con el personal llenos y bajaban muy pocos. Es lo que se dice. Pero esa es otra historia. Quedó una leyenda. Una pregunta. Mencionaste sobre el tipo de arquitectura que había, que el material era posiblemente piedras. Ajá, que son estas que se ven. Y hay por ahí una pintura al óleo en donde también se representa el tipo de construcción. Sí, mi pregunta es, actualmente, ¿cuántas viviendas de este tipo de construcción aún perviven en el pueblo? Yo he contado casas de piedra como unas 13 actualmente de las familias grandes. Las que yo he observado es de la familia Soberanes Fragoso, de la familia Ibarra, de la familia Cedillo, de la familia Rodríguez, y unas que yo recuerdo también de la familia Guzmán Fragoso. Esas 3 casitas que vemos es la familia Guzmán. Actualmente pues ya son bardas y ya no las tienen casas modernas. La casa que se ve atrás también es parte de la familia Guzmán, es otro hermano, era la casa de don Arturo Guzmán Frías. Y la que vemos hasta arriba, la que les mostré, en la parte de arriba de la lomita, que esa loma era mejor conocida como Las Peñitas, nada más que yo le digo esa lomita para ubicar, pero en sí el paraje era de Las Peñitas porque es un cerro de pura piedra. Todos los que construyeron ahí, más bien ese cerro era propiedad de la familia Ibarra, todo completo. En la actualidad pues ya es la avenida San Andrés, donde se ven los automóviles y aquellas personas, el camino de terracería es la avenida San Andrés, y lo que se ve ahí de tierra es propiedad del señor Diego Ibarra Cedillo, originario de San Andrés. Diego. Para el año de 1972, ¿a cuánto ascendía la población de la ranchería de San Andrés? Bueno, así en cálculos aproximadamente eran unos 500 habitantes porque las casas eran pocas, o sea, no era gran extensión. Ya la mancha urbana comenzó a partir de los años 80, se disparó por completo y ahora ya habitan en las laderas de los cerros y rebasa los 20,000 habitantes, toda la región de La Cañada. Toda esa zona que se ve desocupada ahorita está repleta de casas. Ahora sí ya la mancha urbana está devorando al centro del pueblo y ya hay más personas avecindadas que originarios. Si lo hacemos por porcentaje, podrían ser 80% avecindados, 20% nativos. Ahora sí, los avecindados son los que prácticamente son los que se encargan de
pues de modernizar a la comunidad, porque si no hubieran vendido los pequeños ranchos, todavía siguiera como una pequeña ranchería, pero como todos se dedicaron a vender en la década de los 80s, como San Andrés de la Cañada está enclavado entre 3 ejidos, el de San Pedro Jalostón, Santa Clara Cuatitla y Tulpetlán, pero todos los que tienen ejido ahí no quiere decir que sean de esas comunidades, no, porque desde que se inventara el ejido ya existía la ranchería de San Andrés de la Cañada. Desde el siglo, pongámosle, desde 1820 que se tienen algunos registros de los primeros habitantes, ya existía San Andrés de la Cañada. Si hacemos historia en el pasado, podríamos decir que pudo haber sido antes de 1800, pero para no entrar en confusión, pues sí, a partir del siglo XIX. También les puedo mencionar que para San Andrés de la Cañada, por decir, los vaqueros, ellos se movían en todas las partes altas a caballo. Para ellos era común decir, de San Andrés es todo, San Andrés son todos los cerros, pero ya con delimitación de límites territoriales, pues sabemos dónde está ubicado San Andrés, pero ellos todavía conservan la idea de que todo es San Andrés, y son originales, ¿por qué? Porque sus antepasados de origen español, que se llegaron a asentar a las partes altas, porque ellos vivieron en las partes altas, tenían sus casas en diferentes rumbos de la sierra. Únicamente quedan los vestigios de los cimientos de las casas de los primeros habitantes de la ranchería, y ahorita se les conoce como parajes. San Andrés tiene mucha historia, pero bueno, eso ya serían otros temas. Gracias. Francisco, la antigua escuela primaria, en esta foto, ¿hacia qué lado se encontraría? Si vemos esa imagen, la escuela se ve de este lado. ¿Sí? Lado derecho o atrás. No, sería enfrente de las personas. Sí. Si estamos ubicando la escuela primaria Miguel Hidalgo, la nueva, inaugurada en 1958, podríamos decir que la escuela queda a espaldas del templo, ¿sí? Porque ahí fue construida. El templo era muy pequeño, actualmente todavía existe y está al lado del nuevo, que su construcción comenzó en 1997, y ahora sí todas las personas del pueblo, autoridades locales, de partidos, que ayudaron a la construcción del mismo. Y bueno, pues aquí es una de nuestras fiestas principales, porque yo presenté esta imagen porque así como se ve aquí, en la actualidad sigue siendo lo mismo, nada más que cambia la vestimenta de las personas, las bandas ya son hasta 3, en la noche es un grupo musical con luces y mucho cohete, inclusive hasta se hacen 2 castillos, 2 procesiones. Ahí en ese entonces solo era una y solo recorría la parte central de la ranchería. Ahorita ya no, ya son 2, una en la parte alta que vendría siendo todo esto, y la segunda que es en la parte baja, un poquito más abajo de ahí. Parte baja podríamos mencionar que es para este lado, hacia acá, porque ahí es la parte alta y es el centro de la comunidad. Y fíjense, por decir, la iglesia es un núcleo muy importante, porque lo que es la iglesia, la escuela y el jardín de niños son los ejes centrales del movimiento de las personas en la comunidad, y es donde se concentra toda la gente cuando asisten a la escuela, a la iglesia, y es donde luego nos podemos dar cuenta y comunicarnos de los problemas que hay en la comunidad. Y también lo aprovechan los partidos, los que ya saben van afuera de la iglesia, afuera de las escuelas, afuera del panteón, que es donde las personas se concentran en mayor cantidad. Gracias. Bueno, antes de preguntarle a Polo, lo último que te quiero preguntar, Francisco, mencionaste sobre la serie de chiflidos que todavía se siguen manteniendo en el pueblo. Esto obviamente es la gente mayor las que lo sigue utilizando. ¿Podrías emitir algunos y más o menos como describirnos o decirnos la traducción de los diferentes sonidos? Algunos de los que tú te sepas. Bueno, les voy a mencionar uno que, bueno, se escuchan muchos sonidos, pero yo escucho mucho uno que hacen los señores,
O sea, están indicando que me encuentro aquí, apúrate, apúrate porque ya me voy. Otro, o sea, que ya salgas para irnos. Y otro, por decir, de aquí, acá, o sea, apúrate, aquí estoy. Y lo hacían porque en tiempos de lluvias, y era la forma de comunicación, porque como no había tantas calles y eran puros caminos piedrosos, muy peligrosos las partes altas, pues es lo que hacían para comunicarse. Incluso cuando ya va a llover, o sea, ya es una alarma de que ya bájate, porque se viene un aguacero. Hay muchos, pero son los que yo más escucho por ahí. Tengo una pregunta. Todos estos asentamientos de San Andrés y Santa Clara tenían eran zonas de sembradíos. Sí, sí, ¿Todos ellos abastecían a la Ciudad de México o nada más servían para su propio beneficio. Ajá. No, muchos de ellos, muy buena pregunta, por decir, las familias que habitaron ahí, San Andrés, los fundadores, cada uno tenía su rancho, su pequeño rancho, y construyeron sus familias. Muchos de ellos se quedaron a vivir ahí, pero otros se fueron a vivir a la Magdalena Michuca, ¿por dónde fue? El lado de la ex hacienda de la Cruz, y lo que era San Juan de Aragón, las colonias que se encontraban alrededor de la Basílica. Y de ahí, por decir, ahí en San Andrés siembran frijol, la milpa y hierbas del cerro, medicinales, epazote de zorrillo, pápalo, cilantro, nopales, tierra para las macetas, todo el pulque, todo lo llevaban a vender a la Basílica en el rumbo de la villa, así como lo hacían los pueblos de San Pedro, Santa Clara. Las personas mayores de San Andrés, todavía queda una señora, doña María Hernández Rodríguez, ella es de abuelos fundadores de San Andrés, y todavía ella baja a la parte de San Pedro Central con las personas originales de ahí, les lleva tierra para las macetas, flor de calabaza, calabazas, y cosas que se dan en el cerro. Si le piden, no, pues tráeme tantito pericón para hacer té, para dormir mejor, pues se los lleva. Epazote de zorrillo para los dolores, pues también se los lleva. No, pues que quiero, tráeme un pedacito de mezquite, un pequeño maguey, pues se los lleva para que crezca en sus casas. O hay personas que sí suben mucho a las partes altas y lo que uno desea lo bajan. Todavía hay, por decir, existe algo de vegetación, aunque ya está muy pisada, muy visitada la sierra, aún todavía se conservan partes altas donde, pues sí, los humanos no han llegado tan fácilmente. Pero sí, todos los originarios de San Andrés bajaban a vender, era una forma de vida y una forma de hacer dinero. Y ya después, poco a poco, con el paso del tiempo, que se construyeron las fábricas, por decir, alrededor de Cerro Gordo, muchos de allá bajaban a trabajar. Y había personas, por decir, la señora fundadora de la iglesia, doña Celestina Hernández Rodríguez, ella trabajaba en casa, y con su trabajo en casa fue como construyó el templo chico y lo terminó, entre ella y una tía, entre las dos. Su tía vive en la Magdalena Michuca, todavía viven sus familiares allá, y muchas personas de San Andrés viven allá, y hasta en la colonia Roma todavía, es lo que yo me he enterado en la actualidad. Si nos ayudan a poner la otra imagen, ¿vas a preguntar? Sí, hay una pregunta para Francisco, espérame. Es del señor Guillermo Fragoso Enríquez y dice: en San Andrés de la Cañada, en la Sierra de Guadalupe, que si se han encontrado vestigios arqueológicos en la actualidad, en estos últimos días o años. No, en los últimos años y décadas no se han encontrado, pero sí tengo conocimiento que hay personas que anteriormente subían a las partes altas y encontraban. Yo he escuchado de una familia que me contó, un familiar que tenía 2 ídolos que encontraban en las partes altas, pero nunca los he ido a visitar, y esa visita, pues bueno, está pendiente, la cual sí realizaré, pero sí, se han llegado a encontrar
es lo que me han comentado. E incluso, por decir, en las barrancas quedaron sembrados ya con tierra, porque ya los taparon los domicilios que están ahí, partes de monolitos basálticos que existían ahí, porque la región de San Andrés de la Cañada tiene muchos monolitos basálticos, pero hay que ser muy observadores para verlo. Pero sí hay familias que han encontrado vestigios arqueológicos, pero lo mantienen en secreto. Yo conocí a un señor que compró su propiedad en calle Morelos, de la iglesia hacia abajo, y encontró varias figurillas de piedra pequeñas, pero las tenía en su casa, se metieron y se las robaron. Estrella Matutina también te pregunta, en San Andrés de la Cañada, ¿hay pinturas rupestres? Bueno, se decía que había pinturas rupestres en las cuevas, pero las mismas personas que se presentaban las borraban o las grafiteaban. Hay varias cuevas que sí fueron exploradas, pero no, o sea, nunca se cuidó eso. Hay una cueva, ahora sí a faldas de los cerros, que cabían hasta 200 cabezas de ganado. Pero sí, de las pinturas rupestres se decía, pero yo no las he visto, pero se decía. Nos ayudan con la otra imagen, por favor, para preguntarle al compañero Polo. Mencionaste, Polo, que en esta procesión la van acompañando una serie de mujeres vestidas de negro, es decir, que se interpretan como las viudas. Actualmente sigue la participación de estas mujeres en los Viernes Santos, o sea, ¿se logran identificar quiénes son las viudas o ya se perdió esa tradición? Eso es una. Y dos, se ve también lo que mencionaste, estos personajes que van vestidos como romanos, como soldados romanos, con lanzas. ¿Esta representación se sigue haciendo actualmente el Viernes Santo? Sobre las viudas, sí, bueno, sí, ya no se ubican así como viudas, porque la costumbre pues de aquellos años yo creo que se queda marcada que las mujeres se vestían de luto, y pues sí, hasta la actualidad pues sí todavía ves alguna que otra señora vestida de luto, ya no sabemos si es viuda o no, pero por decir, mi abuela para estas fechas se vestía de luto, ya era viuda, pero nosotros la teníamos que llevar a esa procesión. Iban sus hermanas, también iban a esa procesión vestidas de luto, aunque no fueran viudas. Los romanos, los soldados, ¿se siguen representando todavía? Sí, bueno, lo que es lo que conocemos como Judea, pues tiene más o menos entre 50 y 60 años que se sigue haciendo, se sigue participando. Y anteriormente pues estas representaciones eran muy cortas, ¿no? Porque pues el pueblo pues era muy pequeño, y por decir lo que es la cena, la última cena, pues lo hacían adentro del templo, el aprendimiento de la imagen pues lo hacían adentro del templo. Ahora ya se hace afuera, lo que es en el kiosco, desde el Jueves Santo, se hace la representación de la última cena con la imagen. Y lo curioso es que somos el único pueblo, y no desconozco San Cristóbal si todavía saquen sus imágenes, pero lo que es esta imagen y la Virgen de la Soledad siempre salen en estas fechas, y nunca se ha tratado así como que de hacerlo teatral o que lo hagan vivientes, como que diga uno, pues yo el hago de Jesús, no. Una ocasión sí hubo así como que la intención de cambiarlo, pero para el pueblo y la comunidad fue así como que, pues no es así como que lo ven más bien como el morbo, ¿no? Así de quién la va a ser de Jesús, quién la va a ser de la Virgen María, y de aquí nos vamos a agarrar para comerlo en los vivos. Entonces hubo un párroco que así llegó y trajo una especie como de teatro, y a las imágenes las mandó hasta el rincón, y así como que esas ahorita hacen su función. Y pues ese día pues casi hablamos en la tarde, nomás que pase lo de la procesión, porque sí fue muy mal visto. Posteriormente salió un señor, yo creo que fue una manda, que salió de Jesús, en la cual fue algo improvisado porque pues nunca se avisó,
Ya cuando nosotros nos dimos cuenta ya estaba puesto, entonces pues fue así como que sí sales, pero aquí la imagen principal pues es la que es del pueblo. Entonces ya se hizo así como que atrásito de la imagen del Señor y nada más salió una, porque su intención eran 3, pero pues me imagino que hubo críticas muy fuertes que pues no, ya no se animó a volver a salir. ¿Cuántos años permaneció en el olvido la túnica del Nazareno, que mencionas que ocuparon esta Semana Santa? Y para poder ingresar a la cofradía de Nazarenos, ¿qué se requiere? ¿Cualquiera puede ingresar? La túnica que apenas volvió a utilizar se calcula que como unos 60 años quedó olvidada. Y pues sí, ahora sí tiene túnicas más recientes, pero ya son mucho más sencillas, telas más diferentes, pero pues sí, apareció esa túnica muy guardada junto con otra túnica que pues no se había visto. Entonces el párroco que ahorita está actual, que es Rafael Navarro, que precisamente es nativo del pueblo, fue el que la encontró en un cajón con varias cosas. Entonces una ocasión que nos mandó a citar y nos presenta la túnica y decidimos pues es el año que la vuelvo a utilizar, porque pues no, pregunté entre los mismos compañeros que son más antiguos, que tienen más de 60 años siendo nazarenos, pues nunca se la habían visto puesta, ni la recordaban. Entonces decidimos colocársela. De los nazarenos. Para ser nazareno, pues precisamente tiene que ser de la misma comunidad. Y el requisito pues es estar bien casado o bien soltero. Y la cuestión es porque pues lo mismo, como pues es una cofradía ya desde el tiempo del virreinato, y pues sí, como que sí pesa en el pueblo ser esa parte en la que tienes que tener cierta rectitud hacia la comunidad, ¿no? Olivia Piña de Santa Clara comenta: en relación a las viudas, todavía hay muchas que sí participan en la procesión, como comentario nada más. Y yo tengo una pregunta: ¿aquella barda que se ve ahí todavía existe o a la izquierda del templo? Más para acá, ajá, tantito para ahí, ahí. Y no, ya no. Aquí lo que se muestra es, ahorita está la casa parroquial, la casa cural. Sí, justamente esto, la esquina de la torre campanaria hacia acá, que es ahora sí que si le damos vuelta sería como que le damos vuelta atrás de la iglesia. Y todo esto es la casa cural. ¿Y son unas almenas lo que se ve ahí? Esta parte de aquí, estos remates, sí, son unas almenas. Okay. Ya no existen. Y no hay nada ya. Lo único que tiene parecido a esas almenas son dos que tienen la entrada del panteón. Es lo único que se podría decir que a lo mejor se fueron hacia allá, pero no estamos así al 100% seguros, ¿no? Mencionaste que en 1939 se mandó tirar la barda real. Sí. Pero ahí falta como que una sección, yo creo que se empezó a demoler con anterioridad, ¿no? Porque Y yo hay creo un que gran sí. espacio blanco. De aquí. Todo esto, ajá. Todo eso está. Ahí sería como que había escuadra la barra real. Sí, bueno, se tiene registros y en el 39 se empezaron a mandar a retirar. Pero yo creo, suponemos que sí se empezaron a caer. El origen de la escultura de Cristo se sabe, si no es alguna escultura traída de España o no sé, ¿no? No sé. ¿Qué milagro se le atribuye para radicar en la iglesia, ¿no? ¿Nada más fue espontáneo? Pues milagros no se le ha atribuido así como que digamos como tal. Y podría ser sí una imagen española, ya por el tipo de rostro que es muy fino. A pesar del tiempo sigue teniendo esa característica muy fina.
Hay otra imagen que es del siglo XVI, que es el Santo Entierro, bueno, mediados del siglo XVI, que es el Santo Entierro. Ese sí es más burdo a comparación de esta imagen. ¿Sí? Estas imágenes, pues, si la cofradía está dedicada a Santo Entierro. Yo posiblemente llegó mucho después. Tengo una duda, en la parte del lado derecho de la foto, ¿es una rampa o es que no lo alcanzo a notar bien? ¿Dónde está el Señor? Hacia la entrada del templo. Lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo. ¿Estos como cuadros? Sí, no, va hasta donde acaba ahí. No, es el piso, nada más que aquí se ve más alto, se ven 2 escalones hacia el templo. Ajá. Y del lado lo que se ve amarillo, bueno, ya es por lo del tiempo de la foto. Ah, ya. Sí, como se ve una línea vertical. No, son las manchas amarillas del tiempo de la foto. Oh, ya. Por eso se ve así como una rampa. Sí, sí, no. Una pregunta. Es para los dos. Se cuenta con filmaciones tanto antiguas, bueno, relativamente antiguas, como recientes, de estas fiestas del pueblo, de estas procesiones, porque es sumamente interesante. Por ejemplo, yo en una ocasión tuve la oportunidad de estar en Santa Clara y había unos tapetes increíbles hechos de acerrín. Contaba que también en San Andrés de la Cañada se hacen y son maravillosos. Entonces, el contar con filmaciones de estos eventos, pues enriquece mucho la cultura en general del municipio y de estos pueblos en particular. Sí, no, en San Andrés de la Cañada solo fotografías, pero filmaciones no. Porque, bueno, eso sería muy, muy bueno, porque ahora ya con los celulares es muy fácil, sí, es muy fácil tomarlo y sería muy interesante ver la procesión, ver el comportamiento de toda la gente, cómo sigue existiendo esta devoción y siguen existiendo estas tradiciones, ¿no? Entonces, en Santa Clara, como San Andrés. Sí, actualmente sí hay filmaciones de las procesiones recientes de 20 años para acá, pero las anteriores no, solo con fotografías. Y sí hubiera estado bien, nada más que lo que tienen los habitantes de San Andrés, que son muy huraños, muy difícil aceptan a las personas. Y ahora sí, todos lo tienen son muy celosos con su información. Sí, bueno, yo creo que inclusive sería valioso, aunque ellos lo conservaran, ¿no? Sí. Muy interno, no se lo enseñamos a nadie, pero tenemos así. Sí, hay algunos que sí cuentan con mucha información. Bueno, de Santa Clara, bueno, de estas fotografías sí hay todavía fotografías del 50, 60 y me parece del 70. Ya del 60 sí ya cambia toda esta panorama porque ya ahora sí ya se ven lo que son las casas que están justamente alrededor del pueblo. Y igualmente se hace la representación ahí mismo. Bueno, hay una película donde se ve la parte de lo que es la fiesta patronal, ¿no? Así, hay un cachito, se llama Toro Negro, y justamente ahí sale lo que filman la salida de la imagen de Santa Clara en una fiesta de agosto, y ahí sí se ve lo que es un pueblo. ¿Año? Ay, es como de 1954, me parece. Pero así la buscan como Toro Negro. Y sí, es lo primerito que sale de esa película, es lo primerito que va a salir de Santa Clara. Mencionaste que el párroco encontró varias fotos. No, ¿No? el párroco no. Las que tienen las fotos son las familias del pueblo. Ah. Lo que encontró el párroco fue la túnica. Ah, la túnica. Ajá. ¿Alguna otra pregunta en las redes sociales? No. Bueno, pues si no hay otro comentario, alguna pregunta, cedo el micrófono a Rosa Meneses. Ay, sí. Único comentario, las únicas fotos que hay ahorita son el llavero, mira, de Santa Clara, de San Pedro.
encontré la película, pero no encuentro el año. Fue por los reconocimientos. Bueno, como pueden ver, la fotografía... ¿Tienen las fotos? ¿Las traen? No. No es solamente aquí en digital. Porque, pues bueno, obviamente los dueños la prestan por un ratito y hay que digitalizarlas y se devuelven. Ajá. ¿Alguien más? ¿Verdad? La película es de 1959. 1959. Benito Alasraqui. Pues bueno, ese es un gran aporte porque, bueno, ahí sí como dice Polo, se ven las características de la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, desafortunadamente no de todas las comunidades tenemos, pues, videos, ¿no? Películas que se han grabado, son escasos. Yo creo que solo Santa Clara, ¿no, Polo? Alguna película contemporánea, yo creo, ¿verdad? Sí, bueno, también creo que firmaron algo en una revista. No recuerdo el nombre de la revista, pero también fueron a filmar varias cosas. Pero la que hace mucho ruido es esa de Toro Negro. Te preguntan, Leopoldo, que si todavía existen las ganaderías allá en Santa Clara. No, ya no existe. La única que existía era la de la familia Rodríguez, que es justamente la que estaba en Cerro Gordo. Yo creo que todo esto porque el Catepec en general ha cambiado enormemente y lleva además una trayectoria en la que en los últimos 5 años ha cambiado más que en los 25 o 30 anteriores. O sea, es más rápido. Y entonces, si ustedes, que son los cronistas, pudieran hacer un acervo de filmación o fotografías, pero siempre en filmación se ve un poco mejor cómo está la situación y cómo va cambiando la situación, porque también se ve la actitud de la gente, infinidad de... Y también con la fauna, porque fíjese, ve que luego hay muchos incendios forestales. Yo he observado enfrente de mi casa hay un terreno como con unos 15 árboles de Perú, y veo que han anidado mucho las palomas de la sierra y me llama mucho la atención. Digo, bueno, ¿por qué se bajaron? Pero es por lo mismo de los incendios que hay, buscan la tranquilidad y son bonitas porque se escuchan o sea, el sonido que hacen, y cuando bajan o sea, tienen sonidos diferentes a las palomas que conocemos, las grises, que abundan más porque ya son grises con las cola negra y blanca. Son grandes, muy bonitas, y se anidan ahí. Digo, bueno, ¿por qué se bajaron si eran de las partes altas? Y también se escucha mucho el sensontle. O sea, como por estas fechas, no sé qué pase, pero abundan mucho por ahí. Sí. Pero se ha cambiado mucho la vegetación, la urbanización. La mancha urbana ha devorado mucho las partes altas de los cerros, por eso hay mucha escasez de los servicios públicos. Bueno, pues me toca entregarles sus reconocimientos a los cronistas participantes de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro Comunitario Catepec Casa de Morelos, firmados por la maestra Dori McDonald Vera, directora de este centro. Entonces les hago la entrega a José Leopoldo Rosas, cronista de Santa Clara, Coahuila, y al reconocimiento a Francisco Javier Hernández, cronista de San Andrés de la Cañada. Gracias por su participación en esta conferencia. Gracias a todos, a los que están presentes, y pues nos esperamos el próximo 6 de junio a la tercera edición de esta ciclo de conferencias, una imagen, una crónica. Los cuatro. Una imagen, una crónica. Gracias. Angélica. Por favor, los cuatro. Los cuatro, para la foto. Bueno, los tres pasan al frente. Están a la venta, por cierto. Si apagas la... Prendo, se pone la
Es que no sé. Se apaga la imagen. O prendes la luz. Bueno, yo ya le puse flash, ya lo tengo. Pero Sí. no sé si... A ver. A ver. Gracias. A ver. 1, 2, 3. Ahí está. A ver. Sí, espérame, gracias. 1, 2. Listo, gracias. Nos esperamos en la siguiente sesión, el Siguiente. próximo 6 de junio. Gracias. Están a la venta por si gustan.